Hola, te saluda a todos sobre la tesis. El día de hoy, hablemos sobre la operacionalización de las variables y los parámetros a considerar en la elaboración de esta, pero antes de iniciar, definamos qué es operacionalización. Pues bien, este es el proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, por lo cual, una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Estas se dividen, si son complejas, en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems, mientras si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems. Por lo tanto, la operacionalización es un proceso que variará de acuerdo al tipo de investigación y de diseño. Se consideran incompletos aquellos protocolos cuyo nivel de operacionalización es muy vago. Una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Proceso de operacionalización de una variable de estudio. A. Variable. Una variable es una característica que se va a medir. Es una propiedad, un atributo que puede darse o no en ciertos sujetos o fenómenos en estudio, así como también con menor o mayor grado de representación en los mismos y por tanto con susceptibilidad de medición. Su misma palabra define que debe permitir rangos de variación. Es el conjunto de valores que constituyen una clasificación. Debe traducirse, del nivel conceptual, abstracto, al nivel operativo, concreto, dicho de otra forma, que sea observable y medible. Se deriva de la unidad de análisis y están contenidas en las hipótesis y en el título del estudio. Característica, propiedad, conjunto de valores. Una variable es una característica que se va a medir. Es una propiedad, un atributo que puede darse o no en ciertos sujetos o fenómenos, en estudio, así como también con menor o mayor grado de representación en los mismos y por tanto con susceptibilidad de medición. Su misma palabra define que debe permitir rangos de variación. Es el conjunto de valores que constituyen una clasificación. Punto centrado debe traducirse del nivel conceptual, abstracto, al nivel operativo concreto, dicho de otra forma, que sea observable y medible. Punto centrado se deriva de la unidad de análisis y están contenidas en las hipótesis y en el título del estudio. B. Tipo de variable nota, según el nivel de medición, nominal, ordinal, de intervalo y de razón, se explican en el numeral H. Según el tipo de estudio, en estudios de investigación donde se supone la determinación de una o más variables sobre otra, las investigaciones son de relación causa-efecto, y en ellos, las variables son denominadas independiente, que representa la causa eventual, dependiente o de criterio, que representa el efecto posible, e interviniente aquella que representa una tercera variable que actúa entre la independiente y la dependiente y que puede ayudar a una mejor comprensión de dicha relación. Ejemplo, en un estudio donde se trata de probar la influencia de los medios de comunicación con un mayor nivel de instrucción de los individuos, se consideraría como variable dependiente, usted, el mayor nivel de instrucción, como variable independiente, la exposición a los medios de comunicación, y sería una variable interviniente, VT, el interés particular de los individuos por ciertos programas de los medios de comunicación. Según el origen de la variable, activa, cuando el investigador la crea o la diseña y atributiva o preexistente cuando ya está establecida o existe. Según el número de valores que representa, continua, representa valores de manera progresiva y admite fraccionamiento como la edad y categórica o discreta cuando solo toma algunos valores discretos, o sea que no admite fraccionamiento tales como el género, la raza, el número de hijos o de embarazos. Si la variable solo toma dos valores como el sexo se denomina categórica dicotómica, pero si toma más de dos valores se denominará politómica. Según el control de la variable por parte del investigador, la variable que tiene efecto sobre la variable dependiente requiere que sea controlada por el investigador. Por ejemplo, el número de cigarrillos que consume por día un fumador y su relación con la aparición prematura de la patología pulmonar. En este caso la variable se denomina controlable o controlada. Cuando en el diseño o en el análisis la variable no se considera, será una variable no controlada. Según el nivel de medición, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Según el tipo de estudio. Según el origen de la variable. Según el número de valores que representa, según el control de la variable por parte del investigador. C. Operacional o definición operacional. Explica cómo se define el concepto específicamente en el estudio planteado, que puede diferir de su definición etimológica. Puede omitirse cuando la definición es obvia y compartida. T. Categorización o dimensiones. Cuando el concepto tiene varias dimensiones o clasificaciones o categorías, estas deben especificarse en el estudio,
Tal es el caso de la variable recursos, que puede hacer referencia a recursos técnicos, financieros, ambientales, humanos entre otros. Definición de las categorías o dimensiones. Cada una de las dimensiones, categorías o clasificaciones debe ser definida conceptual y etimológicamente. Indicador. Se da con respecto a un punto de referencia. Son señales comparativas con respecto a contextos o a sí mismas. Su expresión matemática se nutre de la estadística, la epidemiología y la economía. El indicador tiene por función de señalar cómo medir cada uno de los factores o rasgos de la variable. Se expresa en razones, proporciones, tasas e índices. Permite hacer medible la variable. Son ejemplos de indicadores económicos: el dólar estadounidense, 1 kilo de café, 1 onza de plata. Indicadores de pobreza: las migraciones, los desplazamientos forzados, el desempleo, los asentamientos humanos. Indicadores de calidad de vida: tasa de fecundidad, de esperanza de vida, de natalidad, de mortalidad. Indicadores de desarrollo: el PIB, Producto Bruto Interno, la inflación, tasa de desempleo, el IPC, índice de precios al consumidor. Así los indicadores pueden ser construidos por el investigador. Es la señal que permite identificar las características de las variables G. Nivel de medición. Nominales: este nivel solo permite clasificar, es decir, la única relación existente entre los objetos a los cuales se les ha asignado un número es una relación de equivalencia. Por ejemplo, si en el variable sexo se ha asignado el numeral 1 para designar a los hombres y el número 2 para referirse a las mujeres, quiere decir que todos los miembros a los que se les asigne el numeral 1 son hombres, o sea, tienen una condición equivalente. La relación de equivalencia es reflexiva: A es simétrica, si AB entonces va, y es transitiva, si AB BC entonces AC. De acuerdo con estas propiedades, las técnicas estadísticas posibles de usar con la escala nominal son la moda y el cálculo de frecuencias. También se pueden usar medidas no paramétricas como el chi cuadrado y la expresión binomial. En cuanto a medidas de asociación, se puede usar el coeficiente de contingencia. Es necesario recalcar que los números asignados a las diferentes categorías de la variable cualitativa sirven para almacenamiento de datos, pero por ser de asignación arbitraria no indica que se trate de variables cuantitativas. Ordinales: permite clasificar, además ordenar, es decir, establecer una secuencia lógica que mide la intensidad del atributo. Intervalar o numérica: permite clasificar y ordenar de razón o proporción. Posee las propiedades anteriores como clasificar, ordenar. Los intervalos son iguales y además, existe el cero absoluto verdadero, lo que quiere decir que si un objeto que se está midiendo tiene el valor 0, ese objeto no posee la propiedad o atributo que se está midiendo. Esta escala constituye el nivel más alto de medición y admite para su análisis estadístico todas las técnicas y pruebas de los niveles anteriores, pero además admite la media geométrica, el cálculo del coeficiente de variación y las pruebas que requieran del conocimiento del punto cero de la escala. H. Unidad de medida cualitativa y cuantitativa. I. Índice, índice ocupacional, índice de desempleo, índice de transición demográfica. J. Valor. Es el resultado o número de resultados posibles que se obtiene de una variable. Cuando una variable puede medirse a través de varios indicadores, algunos de ellos pueden tener mayor valor que otros y por tanto se hace necesario explicitarlo. Por ejemplo, la variable calidad docente puede medirse a través de la hoja de vida del docente, el grado de capacitación, o sea, el número de títulos académicos, un examen de conocimientos o una prueba pedagógica, pero es posible que se le asigne un mayor valor porcentual a la hoja de vida y al grado de capacitación que a las dos restantes. Una columna correspondería al ítem o pregunta que daría respuesta o mediría la variable. Si se quisiera agregar más, podría considerarse en la columna la fuente de recolección de información que haría referencia al individuo, sitio o instrumento de donde se tomaría el dato, historia clínica del Hospital de Caldas, usuario del servicio de salud, registros del DANE, y en una la columna, la técnica de recolección del dato, observación, entrevista, grupo focal. Es el resultado o número de resultados posibles que se obtiene de una variable. Cuando una variable puede medirse a través de varios indicadores, algunos de ellos pueden tener mayor valor que otros y por tanto se hace necesario explicitarlo. ¿Necesitas ayuda para operacionalizar tus variables? Podrás encontrar el enlace de contacto en WhatsApp en esta publicación. Profesor Antonio Reyes Loría Barrero, a tus órdenes.